Yo me imagino que regreso. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor y cantar, Dios Altísimo, a tu nombre, proclamar tu amor de madrugada y tu fidelidad en las vigilias de la noche. Es bueno darte gracias, Señor. El justo florecerá como la palmera, crecerá como los cedros del Líbano, trasplantado en la casa del Señor, florecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno darte gracias, Señor. En la vejez seguirá dando frutos, se mantendrá fresco y frondoso para proclamar que justo es el Señor, mi roca en quien no existe la maldad. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Hola, buenas noches. Qué gusto, qué placer volvernos a encontrar hoy, día lunes 27 de abril del 2026, en nuestro espacio cibernético de estudio bíblico. Esta noche para continuar reflexionando, para continuar meditando acerca de la historia de la salvación y muy especialmente en el capítulo de la entrega del Decálogo a Moisés. Vamos a comenzar, como es nuestra costumbre, dándole alabanza y gloria a Dios a través de Jesús de Nazaret. Te invito a que de corazón digamos todos unidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos, oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Muy bien, pues agradecidos con Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo de que como siempre se encuentran entre nosotros y nos ayudan a despertar más nuestros sentidos para comprender la grandeza de la voluntad de Dios que conocemos a través de Jesús de Nazaret en su ministerio público entre nosotros. Bueno, pues nuestra intención particular de esta noche va muy de la mano con lo que ayer celebramos en toda nuestra Santa Iglesia Cristiana Católica, que fue el Domingo del Buen Pastor.
A la par de este Domingo del Buen Pastor, por esta fecha, la Arquidiócesis Primada de México deseó hacer un evento relacionado a este gran acontecimiento. Y el día sábado se celebró en diferentes escenarios el Día de las Vocaciones, pero con una particularidad muy grande. Antes escuchábamos vocaciones y pensábamos únicamente en quienes fueran a ingresar al seminario para llegar a ser presbíteros. Hoy en día, esta petición va enfocada en general a toda nuestra iglesia y se pide, al igual que por las vocaciones, para que se lleguen a ver, para que llegue a haber más sacerdotes, como también por las vocaciones de religiosos, de laicos, de consagrados, para que ingresen a los estudios correspondientes, a los institutos de formación, y que todos juntos marchemos dentro de la misma Santa Iglesia Cristiana Católica, asumiendo nuestro rol correspondiente. Entonces la vocación pasa ahora de ser algo privativo nada más para persona que aspire a ser sacerdote, a toda la comunidad, para que cada quien encontremos nuestro camino, nos dejemos guiar por el Espíritu Santo y que bajo la protección divina podamos aportar lo que tenemos en nuestro corazón para beneficio de todos nuestros semejantes. Por eso el lema de esta jornada vocacional a instancias del Papa León XIV era el rezar todos por todos. Es muy hermoso este pensamiento porque, repito, involucra el deseo de orar por ti, que estás buscando una identidad, que estás buscando un camino para dar servicio a los demás, con la mejor disposición de que lo encuentres, y que una vez que lo encuentres te comprometas y puedas llegar hasta las últimas consecuencias en este bello ministerio que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. Muy bien, pues ahora, ya entrando de nueva cuenta en materia de nuestro estudio, te quiero recordar que en la clase anterior, en las dos clases anteriores, estuvimos hablando acerca de las distintas etapas que dentro de la historia de la salvación reviste la entrega del Decálogo a Moisés. Ya vimos que la mayoría de nosotros tenemos la idea de que esto fue un acto que se dio en el monte Sinaí, con todo el pueblo israelita liberado de Egipto, y que en su peregrinar, en su éxodo, van a andar 40 años por el desierto hasta antes de llegar a la tierra prometida, a esa tierra prometida a Abraham, a Isaac, a Jacob, refrendado con cada uno de ellos, y que ahora en el episodio, en el tiempo de Moisés, está viendo la continuidad de la misma. Te quiero poner aquí para recordarte dentro de la línea del tiempo. Estamos hablando que esa promesa de la tierra prometida a Abraham se dio por el año 1850. Estamos ahorita con Moisés, ubicados más o menos por aquí en esta línea del tiempo, por el 1250, antes de la llegada de Jesús a este mundo. En, en estos 600 años que privan, se conoce dentro de la historia de la salvación como la etapa patriarcal. ¿Por qué? Porque después de Abraham, que se considera el primer patriarca dentro de la fe cristiana, va a ser Isaac, el hijo de la promesa, y posteriormente va a ser Jacob, los que van a ser refrendados por parte de Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, de esa promesa de llevarlos a la tierra prometida. Pero el encargado de esta gran aventura
es Moisés. Ya hemos estado viendo durante un buen tiempo toda su biografía, todo lo que fue eh, involucrando y representando para él esta, esta travesía del Éxodo, y nos encontramos en estos momentos cuando después de 3 meses de haber cruzado el Mar Rojo, llegan a las faldas del monte Sinaí, en donde acampa ahí todo ese gran contingente que salió de Egipto. Ya hemos hablado que de acuerdo al libro del Números, que forma parte de nuestro Pentateuco, o que también dentro del judaísmo forma parte de su Torá, de sus 5 libros también equivalentes a nuestro Pentateuco. Se encuentra ahí el libro de los números. Ese libro de números es muy abundante en cifras, por eso su número, su nombre, perdóname, por eso de ahí viene, y nos ha mencionado que en ese censo inicial que se hizo de los primeros varones de 20 años o más, que salieron de Egipto, nos arroja la cifra de 603.550 personas. Esto no involucra a las mujeres ni tampoco a menores de edad. Por lo tanto, imagínate, si son 603.550 varones, pues por lo menos yo creo que multiplícalo por 3, por lo menos. Recuerda que dentro del pueblo israelita la fertilidad era importantísimo, el tener oportunidad de tener descendencia era vital, y por lo tanto, pues debe haber sido un número bastante más numeroso que el que nos marca este libro. También nos hace la aclaración que junto con estos eh, 603.000 y fracción de israelitas, salieron otras personas más, animados, bajo la esperanza de ir a una tierra con mejores augurios que estar allí en Egipto. Como también hubo algunos judíos, bueno, todavía no se llamaban judíos en esa época, hubo algunos hebreos, eso sería el nombre correcto, y también israelitas, le puedes decir de cualquiera de las dos formas hasta ese momento, porque el nombre de judíos lo van a adquirir más o menos hasta esta época, ya por el año 900, ahí es en donde ya más se les va a identificar como judíos. Bueno, pues entonces estos israelitas, estos hebreos que van van allí en este éxodo, vemos que están después de 3 meses, repito, a las faldas del monte Sinaí, que ahí Moisés ha tenido diálogo con Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, en diferentes momentos, y les ha dado a conocer al pueblo las condiciones y las esperanzas, las expectativas que Dios les pide para hacer de este pueblo su pueblo elegido por la posteridad, para toda la posteridad. Esta iniciativa que viene de parte de Dios hacia nosotros, hacia el pueblo, les pide prácticamente como condición primaria y la más importante, el que únicamente a Yahvé se le dé culto. Eh, la mayoría de ellos incluso desconocían el nombre propio de Yahvé o el yo soy, como lo conocemos nosotros, y sin embargo aceptaron delante de Moisés el darle culto solamente a Dios, eh, para poder considerar que van a pasar a formar parte del pueblo elegido. Eso lo vimos en una primera instancia. Después de esto, recuerda que vimos que este Moisés posteriormente hace un documento
en el que vuelve a refrendar las condiciones de culto exclusivo a Dios, a Yahvé, que eso involucra además que no tengan ninguna imágenes de ídolos, como había sido su costumbre hasta esos tiempos dentro de la historia del pueblo. Recordemos, hemos hablado varias ocasiones, que todos ellos provienen de culturas orientales, como por ejemplo Babilonia, Mesopotamia, que fueron muy dados a ser politeístas, que desde mucho tiempo atrás hubo deidades que formaban parte del día a día de todas las personas. Por citarte nada más una, está la diosa Astarte, la diosa de la fecundidad, que esa tenía una penetración tremenda por todas las culturas orientales, y el pueblo hebreo no era la excepción por una razón importante. Habían estado viviendo 450 años dentro del reino de Egipto. Egipto, que era una de las civilizaciones más desarrolladas e importantes en esa época, y que por muchos tiempo más lo fue, pero eran definitivamente una nación politeísta en grado superlativo. Por lo tanto, el hecho de que hubieran vivido 450 años bajo ese influjo allí en Egipto, pues causó severas, pudiéramos decir, marcas, no quiero decir lesiones, marcas dentro de su forma de vida diaria de todos el pueblo hebreo e israelita. Bueno, pues entonces este momento que este Moisés les dio a conocer después de que él estuvo ascendiendo al monte Sinaí en varios momentos, les dio a conocer, a refrendar las condiciones por las cuales o sobre las cuales Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, iba a hacerlos su propiedad exclusiva hasta el fin de los tiempos. Entonces se vuelve a refrendar el hecho de que solamente a Dios le van a dar culto, que no van a tener figuras ni de representaciones arriba del cielo, ni de representaciones de la tierra, ni tampoco de representaciones por debajo de las aguas. En pocas palabras, todo el universo, todo lo que se conocía, a las cuales les tuvieran alguna veneración o que las hicieran parte de su día a día. Primordialmente esto. El pueblo vuelve a aceptar estas condiciones, pero entonces ya se sella un pacto, porque ya vimos que por un lado Moisés le pide a los jóvenes del pueblo que hagan sacrificios de comunión. La palabra comunión, ya lo explicamos, significa común unión, comunión. Y entonces, como una demostración de aceptación de las condiciones que Yahvé Dios les estaba pidiendo a ellos. Ya en este ceremonial, Moisés sobre un altar, en donde está él dirigiéndose al pueblo, de la sangre derramada de los novillos que se ofrecieron en holocausto, la mitad de la sangre la vierte sobre el altar y la otra mitad en aspersión, o sea, mojando, valga la expresión, al pueblo, les hace llegar también la otra mitad de la sangre. Y era costumbre en aquellos tiempos y por muchísimos años más, por muchísimos tiempos más, que los pactos más importantes de la historia se sellan con sangre. No vayamos tan lejos, te recuerdo qué sucedió con el caso de Jesús de Nazaret. Pues
en la cruz, a través de la sangre derramada, Él nos va a obtener la remisión del pecado y con esto va a darle, a ganar la batalla más importante al tentador y después de que va a descender a los infiernos, como nos dice la escritura Jesús, entendiendo los infiernos no como el lugar de castigo para el predeterminado para los indeseables, sino únicamente como una forma de citar al lugar donde los muertos estaban esperando la liberación de sus almas. Esto se va a lograr al vencer, repito, al tentador en la cruz y posteriormente con su gloriosa resurrección, operada por el Espíritu Santo y por voluntad de Dios Padre, pues se va a dar el gran acontecimiento en que definitivamente queda vencida eh, el tentador, Satán, el maligno, porque todo llevaba a la muerte de las personas. Al momento de que Jesús, por obra y gracia del Espíritu Santo y por voluntad divina, resucita, pues ya entonces eso propicia que se dé la glorificación de su nombre, que ascienda a los cielos para ser reconocido como el sucesor real, el heredero regio de Dios Padre, por eso lo sentó a su derecha, por eso lo hizo ya no solamente rey del orbe, sino de todo el universo, y por esa razón le va a dar como premio adicional por todo lo que había hecho en este mundo, cumpliendo su voluntad, le va a entregar más Espíritu Santo, mismo que Jesús le va a pedir a Dios Padre que lo derrame sobre sus apóstoles. ¿Por qué? Pues porque era necesario. Ya dijimos que durante su estancia en este mundo, Jesús, por más que se abocó, pues estaba tratando con gente de un pensar intermedio, pudiéramos decir, si no es que bajo en su mayoría, y había muchas cosas que dentro de sus palabras y enseñanzas de Jesús no entendieron ellos. Entonces, el Espíritu Santo va a venir el día de Pentecostés, en principio de cuentas, para inyectarles esa fe necesaria a los apóstoles en cuanto al conocimiento de todo lo que no habían entendido acerca de la vida pública del Maestro, de Jesús, y por otra parte para inyectarle los dones y gracias necesarios para poder llevar a cabo la tarea que les había encomendado antes de su ascensión Jesús, de bautizar a los que ingresaran a la nueva y única iglesia cristiana católica apostólica, por en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de llevar la palabra, de llevar el Evangelio de Jesús a todas las naciones del mundo. Bueno, esto nada más te lo digo para que no perdamos la hilatura de lo que estamos viviendo. Bueno, pues entonces te había comentado, retomando el tema, que este Moisés por dos ocasiones había expuesto ante el pueblo las condiciones pedidas por Yahvé Dios, por Dios Padre para nosotros, para que los reconociera como el pueblo de su propiedad. O sea, y esto es importante porque nosotros ya con el devenir del tiempo y ya como cristianos, como católicos, vemos todos estos episodios como algo que se dio y que no tuvo gran relevancia. ¿Por qué? Pues porque nosotros no somos judíos, ¿no? Aunque provenimos del judaísmo y debemos de reconocer la forma en que ellos le dan, ya no digo le daban, sino le dan culto a Dios Padre como algo bastante grande, digno de estudio, digno de imitación en muchos momentos, pero nosotros ya
formamos parte de la nueva alianza, del nuevo pueblo de Israel, conquistado por Jesús a través de la cruz, y entonces nuestro panorama se amplía enormemente, y entonces vemos estos acontecimientos dentro de la civilización, de la cultura, de la religiosidad judía, como algo digno de estudio, por una simple y sencilla razón, porque son la esencia de lo que Jesús en su momento va a venir no a abolir, sino a actualizar. Entonces es importante que lo veamos con ese respeto, pero con el interés debido, porque de ahí provienen mucho de las costumbres y tradiciones que dentro de nuestra religión tenemos y observamos. Bueno, pues entonces, repito, en este momento segundo en el que el pueblo admite que va a respetar lo que Yahvé Dios pide, entonces ya viene el tercer paso, ya el tercer paso en el que Moisés va a ascender al monte Sinaí y va a permanecer en él, en la cumbre, pudiéramos decir, de esta montaña, que para muchos le identifican como el Horeb, con H, Horeb. Y es lo mismo, le puedes tú decir el monte Sinaí, el monte Horeb, eh, es el mismo, el acontecimiento se da en esta montaña, como se dieron muchísimos casos, muchísimos momentos trascendentes dentro de la historia de la salvación, que por sentirse más cerca del cielo, los humanos tienden a subir dentro de las alturas de las montañas para sentir una cercanía más próxima con los poderes del cielo. Bueno, pues entonces Moisés va a subir y vemos que la escena que nos describe el Éxodo es bastante elocuente, porque nos habla de que durante 6 días estuvo la montaña cubierta de nubes y que el día séptimo hubo muchos truenos, relámpagos y manifestaciones de poder que lo menos que te puedo decir es que paniquearon a toda la población. Yahvé le había pedido, Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, le pidió a Moisés que ascendieran hasta determinada altura los ancianos de lo que después vamos a conocer como el Sanedrín, los ancianos, y también la compañía de Aarón y de algunos allegados a él, como era dos allegados más suben con Aarón, pero les dice Moisés, ustedes aquí se quedan, más arriba únicamente Josué y yo vamos a subir. Y llega un momento en que ni siquiera Josué, ya nada más Moisés asciende a la cumbre de la montaña. Entonces repito que la escena para todo el pueblo era escenas de miedo, escenas de pavor, escenas que hablaban del poder de lo alto, y que en la nube que los había estado acompañando durante los 3 meses que llevaban en el Éxodo, ahora estaba detenida en la cumbre de la montaña y ahí pernoctaba, pudiéramos decir. Entonces, este Moisés va a ascender y va a permanecer ahí 40 días con sus respectivas noches. Aquí tenemos que tener un poco pues de mesura en reflexionar acerca de qué fue lo que sucedió dentro del pueblo. Definitivamente ellos no esperaban que fuera a estar tanto tiempo en la cumbre Moisés. Nosotros estudiosos de la Biblia vemos que ese número 40
se ve repetido en diferentes momentos y no vayamos más lejos. Simple y sencillamente en la vida de Moisés, Moisés va a pasar sus 40 primeros años como cualquier mortal, formándose y estando viviendo bajo el auspicio de la corte egipcia. Después de ahí, vamos a ver que después del episodio en que se le apareció en la zarza ardiente el ángel del Señor a este Moisés, digo el ángel del Señor porque no tanto porque así fuera, sino porque nunca Dios se ha manifestado a nadie en forma directa y las imágenes y lo que llegamos a ver de él lo debemos de identificar como ángeles al servicio del Señor. Por esa razón te digo de que se le apareció en la zarza ardiente el ángel y le dice ya que va a liberar al pueblo, le pide que se vaya a la región de Madián, ya vimos en dónde está Madián dentro del mapa, ya vimos que ahí va a estarse preparando y va a ser hasta 40 años después en que él va a recibir el mensaje de liberar al pueblo. Entonces, ya para este momento, ya Moisés frisa los 80 años y que si tú le agregas a estos 80 años los 40 que representó el Éxodo, pues ahí sacarás cuentas que la muerte de Moisés, que se va a dar en la parte final del Éxodo, ya ante la vista de todos los valles de la región de Canaán, la tierra prometida, a la que llevó al pueblo, se encuentra en la parte alta del monte Nebo, este Moisés, y ahí va a llegar el momento de que quede dormido, una forma muy bucólica, muy hermosa de decir, murió. Entonces, no, no entró al reino, a la tierra prometida, pero sí la pudo ver en toda su belleza, en toda su capacidad, en toda su potencia de ser una tierra como que dice mana, leche y miel, porque por la capacidad que tiene de generar recursos naturales más que de los necesarios para toda la población de esa región. Bueno, pues entonces ahí son los otros 40 años. Entonces, el número 40 vemos que sigue repitiendo en muchos momentos dentro de la historia de la salvación y cuando no son años, lo vamos a ver representado en días. Por ejemplo, aquí Moisés pues pernoctó 40 días y sus respectivas noches en el monte Sinaí y vamos a verlo reflejado esto en los tiempos de, del Nuevo Testamento con Jesús de Nazaret, cuando después de su bautismo se retira al desierto a pasar 40 días entre vigilias y en estar en oración con su padre, y ahí es en donde el tentador también lo hace acto de presencia queriéndolo desviar de lo que sería su misión mesiánica en este mundo. Le quiso dar el tinte material a lo que debía de ser, por instrucciones de su padre, de Dios Padre, un mesianismo espiritual, un mesianismo de liberación, sobre todo de los oprimidos y los más necesitados. Bueno, pero eso ya lo veremos en su momento. Aquí estamos ahorita en que está Moisés en la parte alta de la montaña y has de decir, bueno, y en estos 40 días, ¿qué sucedió? Entonces, aquí nos queda un poco de desorden, pudiéramos decir, dentro de la narrativa de la Sagrada Escritura, no por finalidad de dolo. Piensa que estas historias se están desarrollando más o menos entre el 1250 y el 1210 antes de Cristo. Por lo tanto, pues ni había los recursos tecnológicos,
para que tú dijeras, ay, aquí tenemos la grabación de lo que sucedió, o aquí tenemos imágenes de lo que pasó, o ya no vayas tan lejos, aquí tenemos un acordeón con los principales datos que después la tradición nos va a ir dando a conocer. No, aquí pues es lo que después de un buen tiempo vamos a conocer por medio de las tradiciones que se van gestando en este tiempo. Y además tenemos aquí, ya lo hemos mencionado, para nosotros estudiosos de la Biblia, hay influencias de 4 diferentes escuelas religiosas. La escuela yavista, la escuela eloísta, la escuela deuteronomista y la escuela sacerdotal. La escuela yavista y la eloísta existieron eh, por un buen tiempo antes de la deuteronomista. La deuteronomista es una consecuencia de la palabra, te lo dice, de lo que Moisés escribió en el Deuteronomio. Y entonces el Deuteronomio, para que te ubiques, entre el judaísmo se le conoce como la segunda ley, no porque haya sido en sí una agregado al decálogo, sino porque este Moisés le fue ahí metiendo disposiciones y le fue metiendo eh, normas que van a prevalecer después en el judaísmo. Y por otra parte, este Moisés, dentro de ese libro del Deuteronomio, se convierte en el primer, pudiéramos decir, rabí que hace la interpretación de lo que conocían de sus leyes. Te digo el primero porque después, con el paso del tiempo dentro del judaísmo, se va a cimentar muchas de sus creencias y tradiciones en la interpretación que sus rabís, sus maestros, pudiéramos decir más sobresalientes, van haciendo de todas las disposiciones que se encuentran en su Tanakh. La Tanakh, te recuerdo, que es el nombre eh, hebreo con que se conoce el equivalente nuestro de la Sagrada Escritura. Y dentro de la Tanakh, pues está la Torah, esos 5 primeros libros que corresponden a nuestro Pentateuco. Bueno, pues entonces, durante estos 40 días, aquí la narrativa del Éxodo, se mezclan narraciones de las escuelas yavistas, repito, eloísta y sacerdotal, eh, y entonces nos hacen un espacio entre lo que es el capítulo 13 y lo que viene siendo el capítulo 32. En ese espacio se va a abocar la Sagrada Escritura en citarnos lo que Dios Padre, lo que Yahvé Dios le pide a Moisés de todo lo que quiere, lo que desea para la elaboración, para la construcción de lo que va a ser lo que vamos a conocer como la tienda del encuentro. En esta ilustración te podrás dar una idea más o menos de lo que pudo haber sido esta tienda del encuentro. ¿Por qué el nombre de tienda del encuentro? Pues porque en este sitio va a tener, después del descenso de Moisés y por el resto de ese año, al decirte este año, te lo aclaro. ¿Por qué te digo de este año? Recuerda que salieron de Egipto y celebraron lo que es la primer Pascua dentro de las tradiciones judías. Cuando están llegando aquí al monte Sinaí, han pasado 3 meses. Van a estar 9 meses más ahí en este sitio, por lo cual les va a llegar el tiempo de la celebración de la segunda Pascua en ese sitio, en las faldas del monte Sinaí. En esos 9 meses se presume que después de todo lo que Yahvé Dios le manifestó a Moisés, de cómo quería que fuera la construcción de este sitio, cómo
fuera la ornamentación, cómo fuera hecho la propia arca de la alianza, todos los ingredientes, como por ejemplo, aquí ves en esta zona donde está el cursor, por ejemplo, el altar de los de donde se purificaban y donde se hacían las oblaciones de animales fuera del lugar santo. Y ya más aquí más adelante, más o menos, vas a ver aquí esta pila que va a servir para las oblaciones o lo mismo para que se purifiquen las manos y los pies los futuros sacerdotes que a través de los levitas de la tribu de Leví va a dar servicio sacerdotal a Yahvé Dios. Y ya aquí, en lo que viene siendo el santo lugar, como dice aquí, había diferentes motivos, como por ejemplo, se encontraba una mesa, que era la mesa de los panes, en los cuales ahí todos los días había panes hechos sin levadura y con aceites, unos untados, otros integrados en la mezcla. Había también el altar del incienso eh, y estaba también la menorá, ese candil, no, no candil, perdóname, ese candelabro de 7 brazos que va a estar ardiendo siempre, y el altar de los inciensos, en donde también todos los días se va a estar haciendo, quemando resinas vegetales para que el aroma sea grato a Dios, y al igual que toda la grasa de los animales que están siendo ofrendados. Todas estas disposiciones se supone que no fueron otra cosa más que la voluntad divina que conoció Moisés en ese intervalo de los 40 días que permaneció en la parte alta del Sinaí. Por eso, pues es entendible, no te van a dar santo y seña de lo que vas a hacer en media hora. Pero repito, el pueblo que estaba en la parte inferior ignoraba lo que estaba pasando. Lo único que sabían era que Moisés había subido, que pasaban los días y las noches, no regresaba y ellos nada más veían la gran nube por la parte alta de la montaña y las representaciones, pudiéramos decir, divinas de la presencia de Dios en este lugar. Bueno, pero llega el momento en el que se dan dos acontecimientos importantes. En primer lugar, Aarón, que es el intérprete, quien ha estado siempre con Moisés, porque era su hermano, y también su otra hermana María, que se quedaron para estar al pendiente del pueblo. Por un lado, se encuentran con la desesperación del pueblo, que ante la ausencia de este Moisés, pensaron en sus mentes 20,000 cosas. Pensaron, ya se murió. Recuerda que hace tiempo entre los judíos estaba el recuerdo del profeta Elías también, que desapareció. Bueno, pues quizás pudieron pensar que había pasado lo mismo con Moisés. Pero por otra parte, aquí vemos que Aarón, a pesar de estar mediando junto con Moisés en todo lo que han hecho ahorita dentro de las aventuras, pudiéramos decir, con el pueblo hebreo, con el pueblo israelita, Aarón cae ante la presión del pueblo, que le exige, que le pide, que haga un Dios para darle culto. Y tú puedes pensar, en el mejor de los casos, pudieras pensar, bueno, ellos no conocían una figura de Yahvé, ni tampoco la imaginaban. ¿Qué era lo que ellos conocían? Pues imágenes de
dioses paganos, de dioses de diferentes extractos y también de animales. Y entonces lo más común es que pensaran, Aarón les dice, bueno, pues si quieren ustedes un dios, junten por favor todo lo que tengan de oro. Perdón, recordemos que salieron de Egipto con bastantes piezas de oro y de plata, todos los hebreos, y además de que las mujeres y los hombres, muchos hombres portaban también aretes y ornamentos sobre la cara de oro. Bueno, pues con todo esto que juntan, el propio Aarón, dirigiendo a sus orfebres, a sus artesanos, elaboran un buey, un novillo, valga la expresión, de oro, y entonces empiezan a hacer fiestas adorándolo y dicen, este es el Dios que sacó a Israel, que lo sacó de Egipto. Y entonces es más, el propio Aarón les dice, y pues mañana seguirá la pachanga, seguirá la fiesta aquí, va a haber baile y va a haber pues todo lo que ameritaba el estar celebrando este acontecimiento. Eso del lado de Aarón, no te lo explicas el por qué sucedió esto, pero sucedió. Y por otra parte, del lado de Moisés, estando en contacto con Yahvé Dios, le dice Yahvé Dios, tienes que bajar porque el pueblo se ha prostituido, el pueblo eh, ha caído en idolatría y es un pueblo duro de cerviz, dice Dios Padre, o sea, es duro es duro, es un pueblo difícil y tienes que bajar para poner esto en orden. Bueno, eso pues se entiende como algo lógico que le pida, pero aquí el siguiente acontecimiento, el siguiente momento que se vive es muy singular en la historia de Moisés, porque estas tablas habían sido, de acuerdo a la tradición, lo que tenemos de información, elaboradas por el dedo de Dios, se dice, por la mano, por el brazo poderoso de Dios. Él mismo había hecho los signos, todo lo que contenían estas dos tablas. Y entonces se supone, según la tradición, unos dicen que fue Moisés el que llevó las tablas pulidas, pero lo único cierto es que estas tablas estaban elaboradas por el dedo de Dios. Al bajar Moisés y ver el tremendo espectáculo de la adoración del novillo, del buey y toda la gente ahí rindiéndole culto, junto a Aarón, que se encuentra allí, y todos los dirigentes sacerdotales, la reacción de Moisés es tirarlas, tirar las tablas, quebrarlas, hacerlas talco, como dijéramos nosotros, hacerlas añicos en la parte inferior y reclamar al pueblo de lo que habían hecho, de por qué esta idolatría, cómo era posible que después de haber firmado con sangre un pacto en el cual ellos habían aceptado darle culto y adoración únicamente a Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, cayeron tan bajo de volver a una idolatría de este nivel y a darle la espalda y a desconocer lo que habían aceptado, ¿no? Entonces, obvio, también le reclama a Aarón. Aarón le dice que pues fueron presiones del pueblo, pero entonces aquí viene otra consecuencia adicional. Moisés obviamente está muy dolido y esto pues es además del malestar de Yahvé Dios que estaba
bastante molesto, porque Yahvé Dios le llega a decir incluso a Moisés, si por mí fuera, a este pueblo duro, hasta aquí llegaba. Es un pueblo difícil, es un pueblo duro y no merece más. Entonces aquí nos encontramos en una situación delicada, difícil, y viene una reacción natural de este malestar dentro de este Moisés. Dentro de las 12 tribus, recordemos que hay una que es la tribu de Leví, que dentro de esa familia, la familia concretamente de Aarón, el que, el que permitió que hicieran el buey de oro para darle adoración, es Aarón, que se va a convertir por misericordia de Dios, a pesar de este gran error, se va a llegar a convertir en sacerdote, en el primer sacerdote en que va a ser ungido por instrucciones de Yahvé Dios, de Dios Padre para nosotros, por el propio Moisés, para darle culto. Dentro de las disposiciones incluso que cita aquí Moisés en esos 12 capítulos en que se involucra en todos los acontecimientos de cómo hacer la tienda del encuentro, también nos va a citar una probadita, pudiéramos decir, de lo que debe de ser la casta sacerdotal de la familia de Aarón y todos sus descendientes. Bueno, pues entonces te comento esto, pero en este intervalo, pudiéramos decir, en que Aarón va a ser reconocido como el sacerdote primero, la reacción que hay dentro de la familia de Leví, de estos futuros sacerdotes, va a ser someter a castigo a los que contribuyeron para hacer este becerro de oro al cual le dieron culto. Y entonces nos dice la Sagrada Escritura aquí, en el capítulo 20, en el 25 y siguientes, que la familia de Leví mató esa noche aproximadamente a 3,000 personas, a 3,000 israelitas que habían participado de este culto al novillo de oro. Entonces, imagínate, aquí es una muestra palpable de las consecuencias de la irritación de Yahvé Dios, de Dios Padre para nosotros, la interpretación que Moisés da a la misma, agregándole el malestar personal de él en contra de Aarón y de todos los demás que participaron en esta demostración de culto. Entonces, te quiero citar que esta cifra de 3,000 que nos marca aquí el libro del Éxodo, hay una interpretación posterior de una de las escuelas religiosas que nos menciona que fueron como 28,000, algo que de acuerdo a los estudiosos de la Biblia, los exégetas, raya un poco en exageraciones, pero así es como lo pone una de las escuelas religiosas de los yavistas. Pero lo que sí es cierto es que cuando menos fueron 3,000 los que murieron esa noche. Recordemos que respetamos la cantidad, pero no podemos dejar de reconocer que dentro de la Biblia el número 3 es el número de la perfección y el número 1,000 de la multitud. Entonces, damos por bueno la cifra de 3,000, al igual que cuando llegue el momento del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, igual vamos a aceptar que los que ingresaron ese día de Pentecostés a la Santa Iglesia Cristiana Católica fueron también 3,000. Entonces, ahora sí que no porque digamos una trae otra, pero es otra forma de reconocer ese
esa muerte de los que participaron en este acontecimiento. ¿Qué va a pasar después de esto? Yo te quiero hacer el comentario. No te puedo decir, porque no nos lo dice la Sagrada Escritura, ni tampoco hay comentarios de exégetas, de estudiosos de la Sagrada Escritura, que nos hagan un juicio acerca de esta manifestación de Moisés, pero yo no puedo dejar de pensar, o sea, yo, a título personal, no porque lo diga la escritura, no porque lo digan los exégetas, pero no dejo de llegar a pensar, híjole, esas tablas que por el enojo, que por el coraje de Moisés hizo a Inicus, eran tablas hechas por la mano de Dios, eran tablas talladas por el poder del dedo y del brazo poderoso de Yahvé. Entonces, repito, no te lo digo porque tenga yo elementos para poder garantizarlo, pero no dejo de pensar a título personal si esto no fue el motivo o uno de los motivos por el cual, a pesar de haber llevado al pueblo elegido hasta la tierra de Canaán, Yahvé Dios no le permitió a Moisés que entrara, al igual que no se lo permitió prácticamente a todos los que salieron de Egipto. A raíz de este acontecimiento, vamos a ver diferentes apreciaciones y me gustaría que tratáramos de entender un poquito más al respecto, para lo cual te quiero decir dos cosas. La primera, que para poder entender bien las sagradas escrituras, los acontecimientos, invariablemente va a llevarte, te va a conducir a que analices lo que diferentes textos dentro de la propia Sagrada Escritura dicen acerca de algún acontecimiento. Y la otra es que solamente analizando estos diferentes contextos de diferentes libros, podrás tener una luz más, eh, más definitiva sobre lo que estás estudiando. Por lo tanto, te quiero comentar, déjame comentarte, te voy a decir algunas apreciaciones relacionadas más o menos con estos episodios que nos van a poder dar luz acerca de lo que sucedió. Para esto, déjame decirte, primero, me voy a remontar a lo que el profeta Jeremías nos dice relacionado con este acontecimiento. Te ubico, Jeremías fue uno de los profetas que más o menos por el año 650, antes de que viniera Jesús al mundo, vivió. Y le tocó una etapa muy difícil porque Jeremías, a pesar de que él era una persona buena, positiva, que era, pues sí, positivo en pocas palabras, le tocó vivir acontecimientos muy difíciles como fue las consecuencias del dominio asirio del reino del norte, del reino de Israel, fraccionado después de Salomón, como también le tocó vivir e ir dentro de la deportación de los judíos a Babilonia. Entonces, es un personaje muy especial porque tenía la cercanía con Yahvé Dios, con Dios Padre, y al mismo tiempo con el pueblo. Y no deja de darnos luces lo que él externa. Déjame leerte de Jeremías, me voy a remitir dentro de su capítulo 31 y concretamente sobre lo que él dice de la nueva alianza, para que veas hasta dónde van a llegar las consecuencias
acontecimientos. En su versículo 31 del capítulo 31 del libro de Jeremías nos dice el profeta: van a llegar días, oráculo de Yahvé, oráculo quiere decir palabra, palabra de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá, o sea, ya con las dos casas de los dos reinos fracturados de lo que antes fue la hegemonía de una sola nación, una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres, aquí refiriéndose a la época más o menos de Moisés, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues ellos rompieron mi alianza y yo hice estragos en ellos. Oráculo de Yahvé, o sea, palabra de Yahvé, sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel. Después de aquellos días, oráculo de Yahvé, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, aquí vemos algo de lo que en nivel profético va a ser consecuencia de estos acontecimientos. Ahora, déjame remitirme a lo que el propio Moisés en su libro del Deuteronomio nos va a citar con relación a este acontecimiento de la perversidad del pueblo cuando bajó con las tablas del Decálogo. Me voy a remitir en el Deuteronomio, en su capítulo 9, te repito que estas son palabras escritas por Moisés, y más o menos, permíteme que te diga, lo que el propio Moisés puso. En su capítulo 9 tiene un apartado en el versículo 7 que dice: pecado de Israel en el Horeb e intercesión de Moisés. Acuérdate, no olvides de que irritaste a Yahvé tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste del país de Egipto hasta vuestra llegada a este lugar. No habéis dejado de rebelaros contra Yahvé. También en el Horeb irritaste a Yahvé, que montó en tal cólera contra vosotros como para destruiros. Yo había subido al monte a recoger las tablas de piedra, las tablas de la alianza que Yahvé había concluido con vosotros. Allí permanecí durante 40 días y 40 noches. No probé alimento ni bebí agua. Yahvé me dio las dos tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios, en las que estaban todas las palabras que Yahvé os había transmitido en la montaña, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Este día de la asamblea fue cuando ellos aceptaron que iba a ser Yahvé su único objeto de culto. Así se le conoce, el día de la asamblea. Y esto se dio en medio de evento de nubes, de fuego, por eso lo cita aquí Moisés. Continúo, dice: al cabo de 40 días y 40 noches, Yahvé me entregó las dos tablas de piedra, las tablas de la alianza, al tiempo que me decía: avíate y baja de aquí a toda prisa, porque tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto, se ha pervertido. Bien pronto se ha apartado del camino que yo les había prescrito. Se han fabricado un ídolo de fundición. Yahvé me dijo a continuación: me he dado cuenta de que este pueblo es un pueblo de dura cerviz, o sea, es una forma de decir duros como ellos son. Después de que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, de ti, en cambio, haré una nación más fuerte y numerosa que esta. O sea, aquí vemos, nos dice Moisés, se está manifestando Yahvé con un malestar profundo
y con un disgusto y una ira en el que saca a relucir que va a darle fin a este pueblo que sacó de Egipto y que a través de Moisés va a propiciar un nuevo pueblo. Entonces, esto es importante porque muchas veces decimos, bueno, ¿cómo es posible que pasó todo esto en el Éxodo? Y pues esto nos revela que el Éxodo fue una prueba brutal para toda la población que había salido y una triste demostración de que no merecían en muchos momentos la protección divina. Entonces, dice Moisés aquí, yo me volví y bajé del monte. El monte ardía llameante, llevando las dos tablas de la alianza, una en cada mano, y pude comprobar que habían pecado contra Yahvé vuestro Dios. Os habíais fabricado un becerro de fundición, bien pronto os habíais apartado del camino que Yahvé os tenía prescrito. Tomé entonces las dos tablas, las arrojé con mis manos y las hice pedazos en vuestra presencia. Luego me postré ante Yahvé como la otra vez, 40 días y 40 noches. No probé alimento ni bebí agua por el pecado que había cometido, haciendo lo que Yahvé consideraba reprobable, hasta el punto de irritarle. Lo hice porque tenía mucho miedo de la ira y del furor que irritaban a Yahvé contra vosotros, hasta el punto de que quería destruiros. Y una vez más me escuchó Yahvé. También contra Aarón estaba Yahvé violentamente irritado, pues quería destruirle. Y también entonces intercedí en favor de Aarón. Después tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que os habíais hecho, y lo arrojé al fuego. Lo hice pedazos y lo trituré hasta dejarlo reducido a polvo. A continuación tiré el polvo al torrente que baja de la montaña y ahí se perdió. Bueno, entonces aquí vemos una descripción del propio Moisés de cómo vio este acontecimiento. Ahora, te quiero leer también qué nos dice relacionado con este episodio el libro de Hechos de los Apóstoles. Recordemos que Hechos de los Apóstoles es el libro de la iglesia primitiva en el cual los apóstoles empiezan a describirnos cómo fue dándose el crecimiento de la Iglesia Santa Católica Apostólica y qué nos dice de esto. Déjame comentarte aquí en Hechos de los Apóstoles, ya se me está perdiendo aquí, permíteme. Estoy mal en la página, perdón. En su capítulo número 7, después, en este capítulo 7 nos hablan del discurso de Esteban, el primer mártir de la religión cristiana católica. Pero déjame decirte, poco después de esta narrativa de lo de este Esteban, Pedro dice, al cabo de 40 años, se le apareció a Moisés en el desierto un ángel en el monte Sinaí, sobre la llama de una zarza ardiente. Moisés, lo que te decía yo del episodio de la zarza ardiente. Moisés se maravilló al contemplar la visión y al acercarse a mirarla, se dejó oír la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés temblaba y no se atrevía a mirar. El Señor le dijo, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Un poquito más adelante. Dice, los israelitas renegaron de Moisés, ya para que nos acerquemos más a lo que nos interesa. En el versículo 35 del capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles.
Dice, Moisés dijo, Dios, perdón, sobre Moisés, sobre la persona de Moisés, perdóname, sobre la persona de Moisés. Dice, Dios lo envió como jefe y redentor por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó realizando prodigios y signos en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este es el Moisés que dijo a los israelitas, Dios os suscitará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Este es el que en la asamblea del desierto estuvo con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros antepasados, al que recibió palabras de vida para comunicárnoslas. Pero nuestros antepasados no quisieron obedecerle, sino que lo rechazaron y pensaron volverse a Egipto. Así que dijeron a Aarón, haznos dioses que sean nuestros guías, porque nada sabemos de este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto. Entonces fabricaron un becerro y ofrecieron un sacrificio a aquel ídolo, y celebraron una fiesta en honor de lo que solo era obra de sus manos. Entonces Dios, o sea, repito, esto es importante lo que te acabo de decir, celebraron una fiesta en honor de lo que solo era obra de sus manos, o sea, ese becerro de oro era obra humana, no obra divina. Entonces Dios se apartó de ellos y los entregó al culto del ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. El que me ofrecisteis víctimas y sacrificios durante 40 años en el desierto, casa de Israel, os llevaste la tienda de Moloc y la estrella del dios Refán, las imágenes que hicisteis para adorarlas, pues yo os trasladaré más allá de Babilonia. En pocas palabras, lo que cita aquí en estos últimos renglones son puras deidades politeístas. Entonces, aquí lo que nos da a entender es que cayeron en la idolatría, sin más ni más, y que no merecían el vivir. Y en el mejor de los casos, ellos, los hebreos, muchas veces hubieran deseado regresar a Egipto y por lo tanto, pues la ira de Yahvé era manifiesta. Ahora déjame completar esto que estamos viendo, más o menos, con lo que Pablo, el gran apóstol de la fe, cita con relación a estos acontecimientos. Déjame decirte lo que Pablo nos cita en su epístola a los Corintios, en la primera epístola a los Corintios, en su capítulo 10, que lo subtitula Lecciones de la historia de Israel. Déjame leer y escucha con atención. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube. La nube se refiere al Espíritu Santo que los acompañó durante todo el Éxodo, que aquí, en el episodio de las tablas de la ley, está postrado en la parte alta de la montaña. Para nosotros sabemos que es el Espíritu Santo, para ellos era la nube, no había otra explicación. Entonces aquí dice Pablo, estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar, de modo que todos quedaron vinculados a Moisés al ser bautizados en la nube y en el mar. Esta es una apreciación de Moisés que gracias al Espíritu Santo manifestado en la nube y el cruce del Mar Rojo, como él lo considera como el bautismo de agua que recibió el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios. Además, todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Aquí te aclaro, aquí hay la versión que aquí Pablo nos está dando a entender, es que algunos
estudiosos de los primeros tiempos de la iglesia decían que esa roca de la cual brotó agua cuando Moisés golpeó por instrucción divina y manó, de ahí salió agua. Aquí Pablo nos da a entender que durante todo el éxodo estuvo esa roca proveyéndoles de agua y que además también tuvieron el alimento espiritual necesario para toda la travesía. La mayoría, perdóname, la roca, algo importante que aquí te cita Pablo, esa roca, según nos la presenta este Pablo, ya para nosotros, integrantes de la nueva alianza, es Cristo, es la representación de esta roca. La mayoría de ellos no fue del agrado de Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. O sea, aquí nos precisa Pablo. La mayoría de los 603,550 que salieron de Egipto van a perecer durante la travesía, por lo cual solamente unos cuantos, entre ellos Josué y también otros pocos más van a entrar a la tierra prometida, pero son de nuevas generaciones que fueron naciendo durante el éxodo, pero de los originales, pues todos sucumbieron en el camino, pero sucumbieron porque no merecían, porque estaban faltando a su compromiso de dar culto solamente a Dios y de irritarse en contra de él y en contra de Moisés en muchos momentos. Estas cosas sucedieron para que nos sirvieran de ejemplo y no codiciemos lo malo como ellos hicieron. No os hagáis idólatras como algunos de ellos. Conforme dice la Escritura, sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantó a divertirse. Lo que decimos que pasó con adoración del becerro y con la pachanga que se aventaron después todos. Tampoco forniquemos como algunos de ellos, pues su conducta hizo que cayeran muertos 23,000 en un solo día, lo que te decía. Aquí Pablo nos habla de 23,000, no de 3,000. Ahora, al poner aquí Pablo, forniquemos, que dice no forniquemos, no pensemos en sí solamente en el acto sexual, sino en la prostitución de la mente y de la persona, volviendo a adorar ídolos de los cuales habían prometido no volver a, a reconocer. Entonces dice Pablo, no tentemos al Señor como algunos de ellos, por lo que perecieron, víctimas de las serpientes. Recuerda que en un momento determinado, muchos por picaduras murieron también, y que después le va a decir Yahvé Dios a Moisés que haga una serpiente de bronce, que la integre en su callado, y que cuando la levante, los que vean en esa serpiente no van a perecer. Esto es una prefiguración de lo que ya en el Nuevo Testamento va a suceder con la elevación de Jesús en la cruz, ahí en el Gólgota, que también esa elevación va a permitir que todos los que formamos el nuevo pueblo de Israel, de todos los tiempos, sin importar nuestra condición religiosa, si somos creyentes o no creyentes, en donde estemos en el mundo, todos volteamos a ver la cruz de Cristo y es lo que también nos ilumina. Bueno, pero aquí Pablo cita, no tentemos al Señor como algunos de ellos, por los que perecieron víctimas de las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos que perecieron bajo el exterminador. Todo esto les acontecía en figura y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos, o sea, los que después de Jesús hemos llegado a este mundo. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Esto es importante, lo subraya aquí Pablo. O sea,
por muchas tentaciones y asedios que tengas, Dios no va a permitir que éstas sean mayores que tus fuerzas para conducirte por el camino del bien. Aquí nos lo está diciendo Pablo en Corintios, en la primera de Corintios. Antes bien, junto con la tentación, os proporcionará el modo de poderla resistir con éxito. Entonces, aquí, en pocas palabras, vemos que en este primeros tiempos del Nuevo Testamento, recuerda que, ubícate, San Pablo más o menos va a andar sus primeros artículos eh, religiosos los va a hacer por el año 51. De hecho, va a ser el primero que inserta el primer texto dentro del Nuevo Testamento. Pero de ahí se fueron dando todas sus epístolas por diferentes años. Bueno, lo importante aquí de esto te vuelvo a decir, hemos visto ahorita 4 diferentes textos que, haciendo un análisis somero de ellos, pues nos puede dar una idea de lo que en realidad sucedió en este episodio de las tablas de la ley. Entonces, esa idea que tenemos de que las tablas de la ley subió Moisés y bajó con ellas, y aquí está, y son la esencia del judaísmo, y también son la esencia de lo que nosotros observamos dentro de del Nuevo Testamento, dentro de nuestra Iglesia Cristiana Católica, la Santa Iglesia Cristiana Católica y Apostólica, es algo más que esa subida y esa bajada. Ya vimos todo lo que estuvo de por medio y las consecuencias de esta desobediencia. Ahora, quiero nada más, a medida de reflexión, el que estamos aquí hablando de los orígenes. Si tú te pones a pensar en esta tabla de la ley, en los 10 prescripciones, en las 10 normas que cita, 4 de ellas van relacionadas al culto a Dios. Los primeros 3, el de amarás a Dios sobre todas las cosas, el de no jurarás en vano, no harás ni imágenes de ningún Dios extranjero o pagano, llámale como quieras. Después, que respetes a tus padres. Después, que no robes, que no mates, que no eh, desees los bienes ajenos, sobre todo la mujer de tu prójimo y otras cosas más. Entonces, todo esto, si te pones a observar, no son, no son prescripciones que diga esto, si lo haces, es un pecado. Es importante que reflexiones, te esté invitando a que lo que ahí te sugiere lo cumplas para evitar que caigas en el pecado. Que el pecado, pues sí, ya son actos de desobediencia a la voluntad divina y no te conduce a nada bueno. Pero tómalo eso muy en cuenta, o sea, no es que esté citando, si haces esto, esto es pecado. Te está previniendo, no hagas esto. Y ya nosotros sabemos que si lo haces, pues es un pecado. Y además que si lo haces reconociendo que no debes de hacerlo, pues ya nosotros estudiosos de la Biblia y ya actualizados, vemos que esa es una gran diferencia entre una falta leve y una falta grave. Pero bueno, lo que quiero hacerte de reflexión es que estos 10 mandamientos del Decálogo, nada tiene que ver, nada más piensa que cuando Jesús de Nazaret vino ya a este mundo, de acuerdo a la voluntad divina, en aquellos tiempos los fariseos, los sacerdotes, los dirigentes religiosos judíos, ya tenían una friolera de 613 preceptos. Entonces, por esa razón te lo dejo nada más para que reflexiones la bondad que tuvo Jesús de cuando vino a este mundo, el decir que no venía a abolir la ley, sino
a cambiarnos el corazón de cómo verla, de ese corazón de piedra, convertirlo en un corazón de carne, un corazón con sentimientos, para que pudiéramos, además de respetar estas 10 disposiciones, de poder también agregar el 11º mandamiento que Él nos dio, de amar a tu prójimo como Él te ama a ti. Bueno, hasta aquí vamos a dejar por esta noche lo que significó esta recepción de parte de Moisés de las tablas de la ley, de la segunda subida que tuvo que él hacer. Ya no entramos en más detalles en esta segunda subida, para volver a bajar con las tablas de nuevo realizadas por Jesús, por Jesús, por Yahvé Dios, discúlpame, por Yahvé Dios, por Dios Padre para nosotros. Bueno, pues le agradecemos mucho a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos estén acompañando para entender mejor el contenido de la voluntad divina. Yo te agradezco a ti tu presencia. Te invito a que, si eres tan amable, al WhatsApp que tenemos, me mandes cualquier forma de que, hola, lo que sea, para que yo sepa que estuviste en esta clase, para mi control, y agradezco mucho tu presencia. Te voy a poner ahorita, nada más para cerrar, la canción última de nuestra clase, la canción de cierre, pero no dejo de agradecerte de nueva cuenta tu presencia y deseo que tengas una agradable noche. Que descanses, ¿eh? Nos vemos dentro de 8 días. Aunque a veces tu silencio me parezca irreal, sé que aún así me hablas y mucho quieres enseñar. Me revelas tu mensaje y tu gracia quieres derramar, para que mi fe sea tan grande que a muchos puedas alcanzar, y así podré en tu nombre interceder. Solo en ti, Jesús, muchos milagros podré ver, solo por la fe que me da tu gracia. En tu nombre, Jesús, por otros podré interceder. Pero necesito de tu paz y tus ojos para contemplar y mirar al corazón que necesita de tu amor. Y así podré en tu nombre interceder. Solo en ti, Jesús, muchos milagros